Bienvenidos. Hoy día voy a hacer un video para principiantes, cómo se teje a 2 agujas o a palillos. Como es para principiantes, es mejor trabajar en agujas así de madera o bambú, porque la lana no corre mucho, entonces se le va a facilitar el tejido. También se puede tejer con estas agujas, son de aluminio, pero son muy resbalosas y para un principiante a veces se le dificulta porque se le escapan con más facilidad los puntos. Así que voy a utilizar estas agujas de bambú. Vamos a iniciar poniendo los puntos de la manera más sencilla. Pueden mirar en este canal, hay un video de algunas maneras en cómo colocar sus puntos. Miren, esta es la lana, es una lana de grosor medio. Vamos a hacer una lazada así y vamos a introducir la aguja. Vamos a colocar los puntos de esta manera. Gira en su dedo índice y ingresan con la aguja así. 1, nuevamente gira, 2, ahora ya van 4, 5, no muy ajustado, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a trabajar con 15 puntos. Giramos la aguja, esta va en la mano izquierda. Cogemos así. Voy a trabajar el estilo inglés. Mire cómo agarrar un lapicero, más o menos. Voy a agarrar así el hilo, voy a ingresar por aquí. ¿Ven? Miren, está compuesto de varios puntos. Ingresamos por aquí, cruzamos hacia atrás, agarramos el hilo, damos la vuelta, sostenemos aquí y sacamos esta hebra. Entonces, como ya tenemos el punto, con este dedo índice de la mano izquierda botamos este hilo, lo soltamos. Muy bien. Siguiente, nuevamente. Aquí tenemos el otro punto. Ingresamos, hacemos un cruce así como una X y esto va a sostener el palito. Entonces giramos, damos la vuelta con una lazada y tenemos que sacar este palito por aquí, esta aguja. Nuevamente, este hilo que ya hemos usado el punto, entonces hacemos esto. Lo empujamos y se cae. Bien, otro. Ingreso por aquí. Tenemos que ingresar por la mitad. Ingresamos así, miren atrás. Queda una X, sostenemos aquí, agarramos así, giramos, ingresamos, podemos empujarlo con el índice. Ingresamos, una vez que ya está seguro, aquí en la aguja derecha, soltamos el punto. Acomodamos un poquito, porque a veces se ajusta. Acomodamos nuevamente. Ingresamos por aquí, hacemos el cruce, miren atrás cómo queda. Giramos, sostenemos, empujamos y sacamos. Una vez que esté así seguro, empujamos con este dedito. Ya está. Nuevamente. Voy a continuar y ustedes se van a fijar.
Al comienzo cuesta un poco, pero con el tiempo le agarra el ritmo. Gira, saca el punto. Con esto nos ayudamos a correr un poquito y botamos este. Acomodamos un poquito, ingresamos, giramos y ahí está. Nuevamente hacemos la X, damos la vuelta, sostenemos este hilo, miren, sostenemos así, con el dedo meñique, agarramos aquí para que tiemble un poquito, sacamos y botamos, ingresamos. Hay personas que solamente tejen a crochet, yo les pediría que se animen a ingresar al mundo del tejido en 2 agujas. Si ustedes combinan las dos técnicas, es una cosa maravillosa. Tienen muchas posibilidades de combinar técnicas. Y las posibilidades son infinitas. La creatividad fluye y olvídense, la van a pasar muy bien. Giramos y ahí está. Vamos a hacer un par más. Giramos, sacamos y empujamos esta hebra. La última, giramos, sacamos y ya está. Hemos trabajado una vuelta al derecho. Voy a repetir esta técnica porque vamos a hacer uno de los puntos más sencillos primero, que es el punto Santa Clara, ¿sí? Algunos le dicen punto bobo. Yo lo conozco como punto Santa Clara. Ahora, hemos estado así, giramos. Nuevamente este hilo va a estar aquí en la aguja izquierda. Sostenemos así y vamos a hacer el mismo proceso. Agarramos aquí, giramos así, puede ser con el dedo pequeño, ahí, y nuevamente vamos a hacer el mismo proceso. Ingresamos aquí, tomamos uno, ven, aquí atrás, aquí, solamente esta. Hacemos la X, nuevamente giramos. En otro video ya les enseñaré cómo se teje el jersey al revés. Este es solamente todas las vueltas al derecho. Aquí entramos, giramos y hacemos el mismo proceso. Ustedes lo pueden ver, repetir, retroceder el video y empezar a tejer. Este punto es precioso para hacer ropas de niño, chalinas, blusitas para el verano, con hilo. Tiene mucha versatilidad este punto. Sí, miren. Es precioso el tejido con el punto Santa Clara. Giro, saco y boto el hilo. Nuevamente ingreso, giro, saco el punto y con mi dedo ¡puf!, lo mando afuera. Listo, nuevamente saco, miren, y empujamos. Una vez que ya tenemos el punto seguro en la aguja derecha, ingresamos, giro y saco. Ingresamos, acuérdense de la X, sostengan con el dedo pulgar y el dedo índice aquí para que puedan levantar el dedito. Ya con el tiempo, cuando tienen práctica, solo se agarra aquí y se hace este giro hacia allá y se da vuelta. ¿Se dan cuenta? Se ingresa, gira. Ya, ese es cuando ya hay un poquito de práctica. Al comienzo solamente hacen esto. Ingresan, vamos a soltarlo y se ayuda así. Ajá. Uno más y uno más. Ya tenemos 2 hileras. Vamos a tejer
tejer una hilera más. Ponemos nuevamente, aquí está la lana del inicio, agarramos la aguja aquí. Si los puntos están así separados, pues los juntamos un poquito hacia adelante, no mucho porque se les escapa. Bien, nuevamente ingresamos la X, giramos y así todo el proceso es lo mismo. Voy a avanzar unas hileras para que vean cómo queda este bonito punto que le pueden enseñar a sus, si tienen hijas pequeñas, hijos que quieran aprender, ¿sí? Para todas las personas, todas las edades, pueden aprender. Nunca es tarde para aprender algo bueno y es muy beneficioso el tejido. Es un tipo de meditación. Miren, listo. Termino aquí. Voy a avanzar para que vean cómo queda el tejido un poco ya avanzado. Miren, ya está grande la muestra. Donde está esta pitita es el lado derecho, aquí, porque puse los puntos y empecé a tejer por este lado. A ver, voy a tejer una hilera o dos con la manera en que yo tejo. Agarro así el dedito, doy la vuelta, ¿sí? Así, y sostengo. Este es para que me ayude a que el hilo corra, pero no se quede muy suelto. ¿Sí? Miren, ahí está. Entonces empezamos, ingresamos, miren, acá, así, de nuevo, aquí, giro toda la mano, paso este dedo por aquí. Este me va a ayudar a movilizar el hilo para hacer los giros, ¿sí? Si ustedes todavía tienen que practicar, como debe ser lo usual, pero pueden agarrar su hilo simplemente así y girar. No se preocupen por cómo todavía, sino practiquen cómo se hace el punto. Vamos a jalar, así, saco y boto. Mire, me ayudo con este dedo a girar. Así, giro. Giro. Y giro. Voy a terminar esta hilera. Así, miren. Así, entro, giro y así. Entro, giro y voy así. Y así. Todas las vueltas tienen esta manera, todas. Este es Santa Clara, miren qué bonito. Giramos. Voy a realizar una vuelta más y les voy a enseñar cómo se cierra el tejido. Como les digo, este punto, si ustedes tejen con una lana de grosor medio, estas son unas agujas del número 5, entonces pueden poner unos 30 puntos y tejen, 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 recto, 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 hasta la altura que deseen y se hacen una chalina, que es una de las cosas que los principiantes hacemos al comienzo de nuestro camino por el tejido. Voy a enseñarles, aunque voy a hacer después un video especial, cómo cerramos los puntos cuando ya queremos que aquí nomás quede el tejido. Vamos a ver. Tejemos un punto normal. Tejemos otro punto normal como es. Ahora tenemos dos. El punto que está aquí atrás, entramos con la aguja y pasamos sobre el segundo punto. Entonces tenemos uno, el otro ya se quedó aquí. Nuevamente,
tejemos uno, giramos la lana, lo voy a hacer como si recién empezara a tejer, giramos y sacamos. ¿Cuántos tenemos aquí? 2. Entramos con la aguja izquierda, cogemos el punto de aquí atrás, el primero que tejimos, y lo pasamos sobre el otro, así, lo pasamos y soltamos. ¿Ven? Se va formando unas cadenitas y así vamos cerrando todos los puntos. Ingreso, giro, como si estuviéramos tejiendo de la misma manera. Tenemos 2, entramos con la aguja izquierda, por aquí en medio, levantamos un poquito, con este dedo índice nos ayudamos a correr aquí y sacamos por aquí. Una vez que ya tenemos seguro este punto aquí, soltamos, giramos. Todo es el mismo proceso, lo único que cambia es que hay que poner este punto sobre el otro. Así, y lo ponemos. Y listo. Nuevamente doy la vuelta, saco, tengo los 2, agarro aquí, entro con la punta aquí, giro, me ayudo con el dedo índice, corro y cuando veo que ya puedo, ingreso aquí, así. Ya una vez que está seguro este punto, suelto el otro. ¿Sí? Ahí está. Hay varias maneras de terminar, también con el crochet. En un próximo video ya les estaré dando algunos tips. Así, tejo, saco y no hay que ajustar mucho, ¿sí? Hay que hacerlo suave. Al comienzo quizás les quede un poco ajustado, pero ya cuando tengan la tensión ustedes, según vayan tejiendo, van teniendo una tensión propia. Por eso algunos dicen, ¿tú tejes ajustado o tejes flojo? ¿No? Porque algunos tejen ajustando mucho, otros lo dejan un poquito suelto, depende. Por eso es que se hacen las muestras antes de hacer cada tejido. Cada uno tiene una tensión diferente. Ahí está. Agarramos así y pasamos. Una más. Agarramos así, nos sostenemos aquí, sacamos y el último. Entonces, acá nos quedó uno. Ahora, ¿qué hacemos con este? Bueno, vamos a dejar un poquito de hebra, cortamos por aquí y pasamos esta hebra por este pequeño lacito, así. Y listo, señores, señoras, miren cómo está. Ya hemos terminado este punto Santa Clara. Denme un like, pueden suscribirse para que les lleguen notificaciones y estaremos en un nuevo video con los puntos básicos a 2 agujas o a palillos. Que tengan un buen día. Gracias.